allí, vamos a darle lectura al pasaje de la Escritura, que dice de la siguiente manera, y en pantalla lo pueden encontrar también. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer 2 veces, por favor. Así está escrito. Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una vez más. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Vamos a dejar ahí abierta la Biblia y vamos a darle gracias a Dios por este día, por permitirnos escuchar su palabra. Señor, agradecemos de todo corazón la oportunidad que nos das de abrir la Biblia, de poder escuchar lo que tú dices allí. Habla en nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, la carta a los Gálatas, hemos estado ya durante varias semanas estudiando la carta a los Gálatas y nos hemos dado cuenta que a lo largo y a lo ancho de la carta podemos observar el carácter correctivo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está corrigiendo, ¿sí? La carta a los Gálatas es una carta semejante a la carta a los Corintios porque es una carta correctiva. Busca corregir ciertos errores, particularmente de tipo doctrinal y teológico. Creo que cualquier pastor entiende al apóstol Pablo en su profunda preocupación por las iglesias, particularmente en las iglesias de Galacia, cuando Pablo es consciente de los peligros que los judaizantes, este grupo de judíos cristianos que insistían en que guardaran la ley de Moisés, estaban provocando tremendo daño a las iglesias de Galacia y por supuesto sus enseñanzas que prácticamente consistían en creer que se necesitaba fe en Jesucristo más las obras de la ley para verdaderamente convertirse en un cristiano de categoría, en un cristiano que verdaderamente le agrada a Dios. Es decir, los judaizantes no negaban la fe en Jesucristo. Ellos decían, está bien que creas en Jesucristo. La fe en Jesucristo es importante. Mas, sin embargo, es necesario también que guardes las obras de la ley, las demandas de la ley. Y para empezar, circuncídate. Y después, guarda estos días y guarda estas festividades. Y luego también tienes que obedecer ciertas dietas alimenticias, etcétera, etcétera. Entonces los judaizantes se habían infiltrado a lo largo y ancho de la zona de Asia, en donde se encontraban las iglesias de Galacia, y habían hecho creer a los cristianos de Galacia que necesitaban algo más para ser mejores para con Dios. Y por supuesto este fenómeno que ocurrió hace 2000 años no es desconocido para lo que pasa hoy en la modernidad, en muchas congregaciones. Ha habido lamentablemente una degradación del Evangelio y de la predicación del Evangelio genuino y de la sola fe. Uno de los grandes estándares de la teología reformada, la sola fe, la sola fide, el solo Cristo. Haciéndole creer a las personas, al abandonar estos grandes principios y fundamentos teológicos, haciéndole creer a la gente que aparte de su fe en Jesucristo requieren hacer algo más. Es necesario que hagan algo más para que Dios los acepte o para que finalmente sean mejores cristianos. Y esto, mis hermanos, en última instancia, ha desviado a mucha gente del verdadero evangelio. A muchas personas que hoy se pueden ufanar, se pueden sentir orgullosas de cómo se visten cuando van a la congregación. Se pueden sentir orgullosos de cuántas veces han asistido a lo largo y ancho de un año, sin faltar, arduamente. Hay personas que se pueden ufanar de cómo ellos se saben casi todos los versículos de la Biblia y de esta manera piensan que por hacer tales cosas son mejores que todos los demás. Y así, de una y de otra forma, han estado insistiendo en que aparte de la fe en Jesucristo es necesario algo más. Una y otra vez ha sido esto. Lamentablemente, hermanos, cualquier intento de alcanzar justicia aparte de la obra de Cristo Jesús, siempre termina por ser fallido el intento. Cualquier esfuerzo que
alguno de nosotros pudiera hacer por alcanzar o querer alcanzar el agradarle a Dios, aparte de lo que hizo su Hijo, es un intento plenamente fallido, es una pérdida de tiempo. Pablo dice, estoy estupefacto, estoy asombrado de cuán fácilmente se apartaron del evangelio para ir tras otro evangelio, un evangelio diferente. ¿Quién los hechizó?, les cuestionaba. ¿Quién los embrujó para que ustedes abandonaran el evangelio verdadero? Ustedes oyeron la predicación, me recibieron como a un ángel, como a Cristo mismo cuando yo les prediqué a causa de una enfermedad en el cuerpo. Ustedes me recibieron y oyeron el evangelio. ¿En qué momento, los cuestionaba Pablo, les dice, me volví su enemigo por decirles la verdad? A lo largo y ancho de la carta podemos ver este carácter de Pablo. Finalmente, casi para concluir su carta, Pablo les lleva a los cristianos de Galacia, que estaban tan interesados con mantener el estándar de las obras. Pablo los lleva a ir mucho más allá de eso y a mirar sus propias vidas y el carácter que debieran de tener como cristianos antes que cualquier obra. Y los desafía y les dice, el fruto de la carne es, y empieza a nombrar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Empieza a nombrar una serie de pecados que tal vez estaban presentes en ellos, envidias, disensiones, homicidios, cosas de las que ellos ni siquiera habían considerado como una cuestión plenamente pecaminosa delante del Señor, y no lo habían reflexionado por estar interesados más bien en cumplir con todos los estándares de la ley, o sea, por cumplir con la apariencia externa. Se habían olvidado de mirarse a sí mismos. Y luego Pablo va a contrastar estas condiciones y estas características carnales con las verdaderas y genuinas características de un cristiano verdadero. Lo que realmente identifica a un verdadero cristiano, Pablo les dice, es el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La ley se cubre la boca delante de tales frutos, cosas que el Espíritu de Dios produce en uno que ha nacido de nuevo. Entonces, es en ese punto en donde Pablo los lleva a que reflexionen más allá de las cuestiones externas. Qué fácil es a veces limitarnos a la apariencia externa, ¿no lo creen? A disfrazarnos de cristianos cada fin de semana, a desempolvar la Biblia, tomar nuestra ropa de cristianos e irnos al templo para cumplir con un deber. Así hay millones de personas hoy. Van y calman su conciencia de todo lo malo que hicieron durante esa semana. Porque claro, vivieron como bien quisieron. Pero llega el domingo, hay que vestirme de cristiano. Deja saco mi camisa, deja saco mi pantalón de vestir, mis zapatos lustrados y vámonos al templo. Ahora sí voy como buen cristiano. Desempolvo mi Biblia que estuvo allí abandonada toda la semana y entonces sí me dirijo a la iglesia. Y después de esto, ¿qué sucede? Lo mismo. Inicia la semana y los mismos deseos y las mismas pasiones pecaminosas permanecen durante toda la semana. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías. Ahí están. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo está presente en nuestras vidas o en la vida de esas personas durante todo el tiempo. Hermanos, la vida cristiana es más allá de la apariencia. No se puede vivir toda la vida tratando de aparentar algo que no somos. Podemos intentarlo. Pero en nuestro intento nos vamos a dar cuenta que vamos a estar fracasando constantemente. ¿Y saben por qué vamos a estar fracasando constantemente? Porque puede ser que quizá jamás hemos nacido de nuevo. Un pescado no puede elevarse por el aire.
puede intentarlo. Y puede tomar vuelo desde lo más profundo del mar e intentar dar un salto que lo eleve a cierta altura sobre el nivel del mar. Pero tan pronto como se eleve, tan pronto caerá. Y jamás podrá experimentar lo que experimenta un ave cuando surca el cielo. Y hay una razón por la cual no puede hacerlo. Nunca podrá volar ese pez porque no es su naturaleza. Por su naturaleza lo incapacita para poder surcar los cielos. Y lo mismo ocurre con muchas personas que se están esforzando por aparentar ser cristianos, pero no lo son. Eso es algo lamentable. Y déjenme decirles que así existe muchísima gente. Entonces, en la carta a los Gálatas, Pablo ha insistido en que los Gálatas reflexionen más bien sobre sí mismos. Y luego llega y hace algo increíble Pablo. Lleva todo eso que acaba de decir a la práctica. Lo veíamos la semana pasada. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Dice Pablo: hermanos, si alguno de ustedes se ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo llevo a la práctica el amor, el gozo, la paciencia y todo lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Hacia dónde lo dirijo? Hacia mi hermano, hacia el que está al lado de ti. La vida cristiana, mis hermanos, no es una vida que se guarda en el closet. La vida cristiana es una vida dinámica, que se expresa, se manifiesta de manera horizontal a todos los que lo rodean, incluyendo a aquellas personas que están en alguna falta. ¿Cómo se manifiesta tal cosa que Dios hace en nuestras vidas? Sobrellevando las cargas de los otros, cumpliendo así la ley del amor de la que habla Cristo, al pensar en las necesidades y en las debilidades de los demás. ¿Cómo es que se muestra eso que Dios ha hecho en mi vida, esa obra espiritual que Dios ha hecho en mi vida? Con humildad. Si alguien se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice Pablo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto a sí mismo y no del otro, porque cada uno llevará su propia carga, siendo humilde. Hermanos, esa es la vida cristiana. Una vez entré en una iglesia por necesidad, porque nos invitaron a ese lugar, y en la entrada de la iglesia había una placa de metal que mandaron imprimir los hermanos de la iglesia. Una placa de fierro. Y decía: las mujeres de esta congregación usan falda de tal medida. Prohibida la entrada a personas y mujeres que no traigan que no cumplan con estas medidas. Ahí decían las medidas del largo de la falda y a dónde debería llegar. Claro, si alguien iba con otra, ir con pantalón iba a ser escandaloso, por supuesto. Y mi esposa iba con pantalón ese día. Y dije: Dios santo, ¿y ahora dónde hago? ¿Cómo hago aquí para entrar, verdad? Entonces, me acordé mucho y me viene a la mente este recuerdo de cómo hay personas que delimitan la vida cristiana esas cosas, ¿no? La vida cristiana es que te vistas así, que uses esta ropa, que no hagas esto, que no hagas aquello, una serie de imposiciones y cargas pesadas muchas veces. No comas esto porque eres cristiano, no hagas aquello porque eres cristiano, no oigas esto porque oír la gloria eres tú de Luis Miguel. Uy, ese sí es la más grande blasfemia, porque ¿cómo puede decir y cómo puedes cantar eso? O sea, eso sí de plano, casi no se abre la tierra para que te trague. Ten cuidado, porque no tarda en abrirse, y devorarte, porque qué blasfemo. Y personas que delimitan la vida cristiana a esas cosas y piensan que eso es la vida cristiana. Y que la vida cristiana no es más que cumplir con estas cosas. Hemos visto en la carta a los Gálatas que Pablo va mucho más allá. Y les ha dicho que la vida cristiana
implica, entre otras cosas, el amor al prójimo. ¿Sí? El amar a mi prójimo, el ser humilde, el no creer que soy mejor o superior a otro, el entender que si nosotros estamos de pie, no es porque seamos mejores que otros, sino es porque su gracia nos ha mantenido firmes, y que el que cree estar firme debe mirar de no caer, porque no estamos exentos de la debilidad. La vida cristiana es una lucha constante, en donde el creyente verdaderamente, para la gloria de Dios, intenta amar y se esfuerza por amar. Y no piensen que es una cosa fácil, hermanos. Si no fuera porque el Señor pone en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad, no sería posible para nosotros amar ni perdonar. A nosotros no nos nace, no es propio, no está intrínseco de nuestra naturaleza el amar. Por eso Juan dice que el que ama es porque ha conocido a Dios, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. El amor que podemos nosotros ofrecerle a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, aún a nuestros enemigos, es un amor sobrenatural. Es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas y provocar. El mundo no conoce eso, hermanos. El mundo solo sabe actuar con egoísmo, y la gente cuando dice yo te voy a amar es porque yo espero recibir de ti algo, por supuesto. Y se vuelve un círculo vicioso de egoísmo constante y frecuente. Pero estas cosas las hace Dios en los creyentes. Y no es fácil, yo insisto, no es fácil porque una parte de nosotros está en completa rebeldía contra el Señor. Y no quiere amar, no quiere perdonar, no quiere mostrar gracia. No quiere mostrar la misma misericordia. Entonces no es tan sencillo. Ahora, el día de hoy vamos a llegar al versículo 6, en donde el apóstol San Pablo va a hablar, por supuesto, muchos comentaristas cuando llegan al verso 6 se quedan con la boca abierta porque pareciera que no saben qué hay con este versículo. Pablo va a hablar de algo que por supuesto no es tan extraño, porque Pablo va a mencionar el dinero. Alguien diría, pero Pablo, ¿estás hablando de cosas espirituales? Y luego llegas y nos vas a hablar de dinero. ¿Cómo que nos vas a hablar de cosas materiales en una plática espiritual? Estabas tú insistiendo en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿No estabas hablando de la humildad? ¿No estabas hablando del amor al prójimo? Porque ahora vienes y nos vas a hablar de lo material. Por eso es que llega el versículo 6 y el versículo 6 pareciera que rompe con la estructura gramatical o la estructura literaria del pasaje. Pero no es que esté rompiendo con la estructura. Y no es que haga Pablo algo diferente, sino que el apóstol Pablo lo que está haciendo es que va a mostrarnos cómo es que ese espíritu, ese fruto del espíritu se puede manifestar, o este fruto espiritual se puede manifestar en la iglesia del Señor. ¿De qué manera se manifiesta en la iglesia del Señor ese fruto espiritual? De una manera muy sencilla, hermanos. Una de las formas en las que la espiritualidad de una iglesia se manifiesta es cuando la iglesia aprende a ser generosa. O sea, todo eso que ha dicho Pablo anteriormente, amor, gozo, paz, paciencia, esos frutos espirituales que se expresan al prójimo también, en amar al prójimo, en sobrellevar las cargas, atender a los débiles, a cumplir la ley de Cristo hacia los demás, también se muestra en la iglesia en un aspecto importante del que habla Pablo en el versículo 6. Tiene que ver con la espiritualidad de una iglesia que está asociada con la generosidad. Dicho de otra manera, una iglesia espiritual es una iglesia generosa. Una iglesia espiritual es una iglesia generosa. Y voy a ser más enfático según lo que dice Pablo. Especialmente, vuelvo a decirlo, una iglesia espiritual es una iglesia generosa.
especialmente con los que los alimentan espiritualmente. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Así escribió Pablo. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero vamos a detenernos en ese primer punto. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Una de las primeras cosas que vamos a aprender hoy, según lo que nos enseña Pablo, es que Dios ha ordenado que el pueblo, su pueblo, crezca. Dios manda al pueblo que crezca. Muchas veces en las Escrituras nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas veces se nos dice en las predicaciones, hermanos, es que tú debes crecer, es que debemos crecer, es que debemos dejar de ser niños, debemos de dejar las cosas, la leche espiritual, y debemos desear las viandas, dice Pablo en la carta a los Hebreos. O sea, debemos de ir madurando, debemos de ir creciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera la iglesia del Señor crece? Y una de las cosas que la Escritura nos deja claro es que la forma o el medio a través del cual Dios permite el crecimiento de la iglesia y de la congregación es por medio de la enseñanza de la palabra. Es la palabra el medio a través del cual Dios hace que la iglesia crezca. Por eso Pablo dice, el que es enseñado en la palabra. Es decir, la enseñanza bíblica es el medio principal por el cual Dios forma a su pueblo. Cuando una persona, hermanos, viene a una iglesia bíblica, y escucha la palabra de Dios, esa persona comienza a crecer. ¿Por qué? ¿Porque está oyendo los pensamientos del pastor? No. De ninguna manera. ¿De qué manera puede crecer un individuo cuando viene a la iglesia del Señor? A través de la palabra. ¿Por qué empieza a crecer esa persona? Porque está siendo expuesto a las Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios la que está haciendo la obra en ellos. El apóstol Pablo dijo, Romanos 10:17, la fe, ponla por favor, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, Dios, la gente piensa que Dios va a ayudar a la gente a crecer siendo negligentes. Ninguna persona negligente crecerá, hermanos. Miren, es tan lógico, y solamente quiero hacer un paralelo con esto. Si yo dejo de comer, van a pasar varias cosas sobre mí. O sea, si ahora me pongo en huelga de hambre, cosa que no pienso hacer, pero si por alguna circunstancia sucediera en un mundo, ¿cómo le dicen los Marvels? En un multiverso, me hubiera puesto en huelga de hambre, van a pasar varias cosas. No va a aguantar. Una de ellas es que mi cuerpo se comenzará a debilitar, se enfermará y finalmente va a morir. Es tan sencillo como eso, ¿no? Digo, no se necesita de que yo tenga una licenciatura en nutrición o un doctorado en medicina especialista y para darme cuenta que efectivamente si dejo de comer me voy a morir. No necesito eso. El simple hecho y la propia experiencia cuando nosotros hemos dejado de comer por algún tiempo, por alguna necesidad, por alguna circunstancia, nos hace saber que dejar de comer es perjudicial. Eso es lógico, ¿no? ¿Y quién puede objetar eso? De hecho, una de las insistencias de los padres cuando tienen un niño pequeño es supervisar que el niño pequeño coma y se alimente correctamente. ¿Por qué? Porque sabemos que eso lo va a beneficiar con salud. ¿Cierto? Creo que todos estamos de acuerdo. Lo menos los que somos padres y hemos vivido esa parte de cuidar niños, sabemos que eso es así. Ahora, si con el cuerpo pasa esto, ¿qué creen que ocurre con esa parte espiritual que es propia también de la naturaleza humana?
Esa parte espiritual a la que la Biblia le llama, o que más bien es una composición compleja, que la Biblia le llama alma, cuerpo, alma, espíritu, corazón, mente, voluntad. Esa parte espiritual que es tan compleja, también tiene necesidad. Y la manera en la que esa parte espiritual que nos caracteriza como seres humanos y que nos distingue, por ejemplo, de las bestias salvajes, de las bestias del campo, esa parte espiritual que es propia de la condición de ser hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, también es necesario cuidarse. Ahora, ¿qué pasa si yo nunca escucho la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo no estoy expuesto a las Escrituras con frecuencia? Si no me estoy alimentando de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Va a terminar por deteriorarse, va a terminar por debilitarse. Entonces, por esa razón es que Dios dio su palabra. ¿Para qué Dios dio su palabra? Para que las personas que pertenecen a su pueblo se alimenten de ella y crezcan. De ahí que Pablo decía, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, una persona que descuida esa parte de su vida espiritual, evidentemente es una persona que no tiene la capacidad, ni la madurez, ni el desarrollo espiritual que debería de tener. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, Pablo escribió, agradó a Dios salvar, obviamente a los perdidos, por la locura de la predicación. ¿Por qué le llama Pablo locura a la predicación? Porque eso es lo que pensaban los griegos, que la predicación del evangelio era locura. ¿Sí? ¿Qué pensaban los griegos de la predicación del evangelio? Que para ellos era, dice, locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, esto es, a los que se salvan, es poder de Dios. ¿El evangelio es necesario en mi vida? Sí, mi hermano. Nosotros necesitamos estar expuestos al evangelio, no solo hace 20 años que llegamos a Cristo. Constantemente tenemos que estar oyendo las mismas verdades del evangelio eterno. Una y otra vez, Dios nos tiene que estar recordando lo que hizo su Santo Hijo, lo que nosotros somos, lo que Dios hace como justo y santo, lo que Dios hace como Dios de gracia. Una y otra vez nos tiene que estar recordando las benditas promesas del evangelio. El creyente necesita estar expuesto a la predicación del evangelio. Sí, para la gente del mundo eso es una locura. Pero para nosotros, mis hermanos, la locura de la predicación es un instrumento. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, ayúdanos, hijo, por favor. Dice Juan, bueno, este es Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de santificar a un individuo. ¿Saben por qué las personas... Nosotros estamos yendo a unos anexos aquí en San Luis. Mi hermana nos ha ido acompañando, nosotros la acompañamos a ella, por ahí Marisol también nos acompaña. Y vemos a mucha gente que curiosamente va y viene de esos lugares. Es muy lamentable, ¿eh? Una anécdota reciente es de una muchacha que acababa de salir del anexo. ¿Cómo se llamaba esta muchachita? Hermana, ¿cómo se llamaba? Zulema. Y acababa de salir de un anexo. Hablamos con ella. Se fue. Ya a las pocas semanas volvemos y ahí está otra vez. Y eso es la vida de mucha gente que está allí. Y uno se pregunta, ¿pero por qué vuelven? ¿Por qué vuelven a caer? Porque no han sido santificados. Por esa razón es que las personas vuelven. Y el único instrumento que Dios va a usar para santificar a alguien es su palabra.
Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero cuando un individuo es expuesto a las Escrituras, al Santo Evangelio, una y otra vez, su mente es llena de la palabra de Dios. El Espíritu obrando en su corazón, en su vida. ¿Saben qué es lo que ocurre como consecuencia de esa obra maravillosa de Dios con su palabra? Esa persona es santificada. O sea, dicho de otra manera, Dios cambia su vida. Y si era un borracho empedernido, Dios lo transforma. Eso es algo real, hermanos. ¿Saben por qué nosotros en la iglesia del Señor, en esta iglesia local, utilizamos vino real en la celebración de la Santa Cena y no jugo como en otras congregaciones? Hay una razón bíblica y confesional. Porque el vino es el elemento que la Escritura declara que es el que se debe de utilizar y el que se utilizó. O sea, literalmente, el día en el que se instituye la Santa Cena, literalmente se toma vino ordinario. No es otro elemento, no es jugo, no es agua con color o saborizante, no, es vino real. Y esa copa de vino, Jesús dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Ese es un argumento bíblico. Ahora, confesionalmente, nuestra confesión declara que los elementos que se deben utilizar en la celebración de la Santa Cena es el vino y el pan. Hay un argumento confesional. Pero hay una razón teológica también. Cuando hemos platicado con las personas de congregaciones donde utilizan jugo en lugar de vino, hay una cosa muy absurda y se me hace muy absurdo a la luz de lo que estamos diciendo. Cuando la gente dice, es que, fíjate que en la congregación hay 2 que 3 hermanos que fueron borrachos y no queremos que sean tentados. A ver. No nacieron de nuevo. No son hijos de Dios. Entonces, si alguien es adúltero, sáquenle los ojos. O sea, si alguien fue un adúltero, sáquenle los ojos ahora que es cristiano, porque no vaya a ser que vea a otra mujer y se enamore de ella. Sáquenle los ojos, usando la misma lógica. No, si fue adúltero y nació de nuevo, Dios cambió su vida, Dios cambió su corazón, Dios lo santificó con su verdad. Y su vida es otra, y aunque vea ahora a otra mujer, ya no la va a ver con el mismo deseo pecaminoso como la miraba antes de ser creyente. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo la obra, y lo mismo ocurre con el que fue borracho. Dios hace la obra, hermanos. Si de verdad ha hecho Dios la obra, Dios ha cambiado la vida de esa persona. Dios la ha transformado totalmente. Por esa razón las personas de los anexos constantemente están ahí metidos. Porque no han sido transformados por Dios. Y nosotros lo hemos visto, lamentablemente. Y por esa razón, la única razón por la que estamos allí es para decirles lo que dice el Evangelio. Porque, hermanos, ¿qué otra cosa puede cambiar la vida de esas personas si no es el Evangelio de Jesucristo? Dios cambia nuestras vidas con su palabra. Por eso es que Dios dio su palabra a su pueblo. La palabra de Dios es un instrumento que limpia. Es un instrumento que permite que crezcamos. Mira, déjame te voy a decir una cosa. El diseño de la iglesia de Dios. Dios tuvo como propósito al diseñar su iglesia, no para que busques experiencias dentro de la iglesia, no para que busques emociones dentro de la iglesia. Dios no diseñó a la iglesia para que las personas vivan de experiencias o vivan de emociones o busquen el talento de las personas. Ay, no, en esta iglesia sí está bien padrísimo, porque mira, aquí tocan hasta con instrumentos y tienen...
Mi hermano, ese no es el fin de la iglesia. Ahora, que lo hagan en esa iglesia está bien, no pasa nada. Pero no, la razón de ser de la iglesia no es para eso. Dios diseñó a la iglesia para que al final lo que la iglesia hace es expresar y exponer fielmente la palabra de Dios. O sea, la existencia de una congregación es para que esa congregación sea, dice San Pablo, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, nosotros no existimos para aplaudirnos y sentirnos bien los unos con los otros. No es el fin de esta iglesia, ni de ninguna iglesia. El fin de la iglesia no es que andemos buscando emociones y cosas así que se vuelvan atractivas para nosotros, porque ay, aquí sí está el Espíritu de Dios, fíjate que hasta lloré, fíjate que hasta sentí electricidad, sentí hasta lumbre. Mi hermano, ese no es el fin de la iglesia. Dios diseñó a su iglesia para ser columna y baluarte de la verdad. Solo la exposición fiel de la Escritura es el instrumento por el cual Dios permite que la iglesia crezca. Solo la exposición fiel. De hecho, el apóstol Pablo utiliza un término griego, catecúmenos, que significa en griego instrucción sistemática, continua y seria. Si alguno es enseñado, dice catecúmenos, de donde viene la palabra catecismo o catecúmenos, que es un niño o una persona que está recibiendo instrucción. De donde también procede nuestra palabra catecismo. De ahí que hay catecismos. Dice Pablo, si alguno es catequizado, es lo que querría decir, si alguno es enseñado en la palabra, si alguien está siendo instruido, y esa es una palabra interesante, hermanos, porque el término en griego habla de algo dinámico. La enseñanza de la palabra de Dios es algo dinámico. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque está activa. Miren, el profeta dijo que la palabra de Dios vuelve vacía a él. No. Cuando Dios habla, ¿qué ocurre? Dios hace algo. Dios hace algo, hermanos. Que uno no sea consciente de lo que Dios hace con su palabra, esa es otra cosa, porque somos limitados y muy ignorantes de todas esas cosas. Pero Dios hace algo con su palabra. Porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Así la describe el apóstol Pablo. Es viva y eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta. ¿Algunos de ustedes saben qué dice el artículo 127 de la Constitución Mexicana de los Estados, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿O el artículo 54? ¿Saben? ¿O el artículo 37? ¿El artículo 82? ¿Saben qué dice? ¿No? ¿No saben, hermanos? ¿De verdad? Ni yo tampoco sé. Yo tampoco sé. ¿Y saben por qué no sé nada de eso? ¿Ni ustedes saben? Porque eso es letra muerta, lamentablemente. Muchas de estas cosas, ¿cuándo las vemos? Solo cuando tienes una... Muchas de estas cosas no son más que letra muerta. No es letra viva. Es más, es tan muerta esta letra que los políticos las toman, las manipulan a su antojo, las tuercen y las quebrantan. ¿Por qué? Porque son letra muerta. Son letra muerta después de todo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta, mis hermanos. La palabra de Dios hace la obra. Ahora, ¿qué clase de obra hace Dios a través de su palabra? Bueno, Pablo dijo al menos dos cosas.
cuando él escribió a los corintios, les dijo a los corintios que el predicador del evangelio, para algunas personas que oyen la predicación del evangelio por medio de ese predicador, Pablo les dijo, para ellos, para algunos de ellos, es olor de vida. La predicación del evangelio de una persona, de un predicador, en algunas personas puede ser olor de vida, dice Pablo. Y ustedes saben a qué huele la vida, ¿verdad? La vida huele a bien, a dicha. Si ustedes han tenido un bebé recién nacido, saben a qué huele la vida, ¿verdad? Pero dice Pablo, ese mismo predicador y su predicación puede ser olor de muerte para los que se pierden. Y ustedes han olido la muerte también, seguramente. Cuando van por un baldío, en su coche manejando, y de repente tienen que detenerse por alguna circunstancia y comienzan a venirse los olores de un perro muerto abandonado en ese baldío. Saben a qué huele la muerte, ¿verdad? Huele muy desagradable, porque es olor de muerte. Cuando el creyente predica la palabra, puede ser olor de vida, o puede ser olor de muerte. No sabemos cómo Dios usa su palabra. Lo que sí sabemos es que Dios la usa, a unos para vida o a otros para muerte. A unos para que verdaderamente puedan ser exhortados y llamados, otros para ser condenados. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque simple y sencillamente una persona, cuando oye la palabra y la rechaza, ya no podrá decir delante de Dios en aquel día, a mí nadie me dijo. El profeta Ezequiel, cuando fue enviado a predicar, fíjense qué ministerio tan curioso. Al menos Dios no me dijo eso. Bendito sea Dios. Pero Dios le dijo a Ezequiel, te voy a mandar entre escorpiones y serpientes. Imagínense que Dios te hace un llamado y te dice, mira, te voy a mandar entre escorpiones y serpientes, les vas a predicar y además te digo una cosa, Ezequiel, no te van a oír, no te van a escuchar. Y el profeta dice, pero, entonces, me estás mandando entre escorpiones y serpientes y me estás asegurando que no me van a oír. Entonces, ¿para qué voy a ir allá? Y Dios le responde, para que no digan que no hubo profeta entre ellos. Para eso te voy a mandar. Para que en el día de juicio ellos no digan, ningún profeta nos advirtió. Por eso te mando allí. Y no te van a oír. Y su corazón se va a hacer de piedra, empedernido aún más. Así será su corazón de ellos cuando escuchen tu predicación. Yo los he visto. He visto sus cámaras por la noche. He visto que tienen las esculturas de Baal y de Astoret y los he visto por la noche mientras ellos practican sus ritos hacia esos dioses. Es más, Dios le dice al profeta, y los he visto a los mismos sacerdotes en el mismo templo haciendo estas cosas. Y tú vas a ir y no te van a oír. Pero lo vas a hacer para que no digan que no hubo profeta entre ellos. Mis hermanos, Dios usa su palabra. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando la iglesia escucha la palabra de Dios, Dios hace la obra. Por eso el término catecúmenos en griego es algo vivo, es algo activo, hay algo que está pasando genuinamente con las personas. No es algo que pueda simplemente olvidarse o quedarse en el olvido como si oyéramos hoy letra muerta, es letra viva. De hecho, la enseñanza bíblica de una iglesia no es opcional. ¿Saben que hay muchas cosas que las iglesias hacen que no están en la Biblia? Sí sabían eso, ¿verdad?
El otro día, en el seminario, tuvimos una discusión, no pequeña, no fue tan grave. Pero platicábamos y decíamos, ¿hasta dónde tenemos que llevar el principio regulador de la adoración? Ya saben, como reformados, usando nuestros términos, ¿verdad? Principio regulativo. ¿Hasta dónde ha de llegar el principio regulativo? Básicamente el principio regulativo dice lo que está escrito, lo que se tiene que hacer, lo que no está escrito no se hace. Así de simple. Entonces, si no está escrito, no lo hago. Entonces ahí empezamos a oír varias, ¿cómo se llaman? Anécdotas. Y decía un hermano que en alguna ocasión él tuvo la oportunidad de ir a predicar a una iglesia donde no tenían sillas. No tenían sillas. Y los hermanos estaban de pie. Y no tenían sillas porque la Biblia no dice que haya sillas en la congregación. Entonces, como no dice, no había sillas. Y todo el mundo estaba de pie. Es en serio. Pero si vamos hacia esa, si empezamos a estirar esa tesis, vamos a empezar a llegar a muchas cosas. Tampoco dice que haya púlpitos. ¿O sí? O aires acondicionados. O luces, o cámaras de video. O multimedia. Entonces, vamos a empezar a abandonar todo lo que hacemos. Y entonces a veces uno tiene esto, tenemos que ser muy moderados en ese sentido y equilibrados para no caer en estos absurdos. ¿Me comprenden? Ahora, lo que sí sabemos es que la enseñanza bíblica no es opcional. Podemos nosotros omitir ciertas cosas dentro de la iglesia, pero nunca la enseñanza bíblica. ¿Sí? Alguien podría decir, pero pastor, fíjate que en una iglesia hacen esto. Y me parece que es bueno. Bueno, pues si le funciona a la iglesia, qué bueno. Pero la enseñanza bíblica no es opcional en ningún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene una función principal, y la función principal de la iglesia se centra en la enseñanza y la predicación de las Escrituras. Ahora, ¿quién lo dice esto? Dios. Dios dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, que Dios dio pastores y maestros para equipar a los santos. Dios dio dones a los hombres, entre ellos constituyó a unos pastores y maestros a fin de que esos pastores y maestros que nos enseñan la palabra equipen a los santos para la obra del ministerio. Es decir, la iglesia es equipada a través de lo que Dios hace en la vida de esas personas que son pastores y maestros de nuestra congregación. Entonces, en una iglesia no podemos hacer a un lado la enseñanza bíblica. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, Lucas dice, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes les enseñaba a la iglesia? Los apóstoles, los ancianos, los maestros. Ayúdanos con la siguiente. Versículo 6, ahí donde estamos. Dice el versículo 6, la primera parte, el que es enseñado en la palabra. Y luego la segunda parte del versículo dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuál es el mandato aquí? Para el que oye, para el que aprende, para el que está siendo alimentado con la palabra de Dios por medio de los pastores y los maestros, por medio de los ancianos que trabajan en predicar y en enseñar. Dice Pablo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le enseña. ¿Eso qué significa? Que el creyente tiene el deber de compartir toda cosa buena con quien nos enseña. ¿Cómo se traduce esto, hermanos? Primero, es importante apoyar al que enseña. Aquel que alimenta, aquel que ofrece alimento, aquel que trabaja en predicar y en enseñar, es necesario apoyar. Ahora, apoyarlo no es caridad. O sea, no es,
pobrecito, ¿verdad? Pues sí, mira, pobrecillo. Pues, déjame ver qué traigo ahí. Ahí le van 50 pesos, pastor. No es así, no es caridad. De hecho, Pablo no habla de eso. Pablo dice que apoyar al maestro que te enseña no es un acto de caridad como tal, sino es un acto de obediencia. O sea, déjame lo vuelvo a decir, para que si quizá en tu mente había un pensamiento de que no, yo estoy ayudando porque pobrecillo, ¿verdad? O pobrecilla gente, ¿verdad? Pobrecillos pastores, siempre andan ahí, todos harapientos. Entonces, pues sí, dan lástima. Para que no den menos lástima, pues voy a ayudar. Ya, bueno, al fin y al cabo, pues es bueno, ¿verdad? No. O sea, es compartir toda cosa buena con quien me enseña, ¿sí? Y hacer eso, mi hermano, no es un acto de caridad o de, ¿cómo diríamos también? Como cuando vemos a alguien en la calle y dice, ay, pobrecillo, ¿verdad? Bueno, déjeme. Algo que te genera lástima, ¿verdad? No es eso. Compartir toda cosa buena con quien te enseña se llama obediencia. Ahora, ¿por qué es obediencia? Porque en Mateo capítulo 10, versículo 10, en Lucas 10, versículo 7, Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Amén. Jesús dijo, no Pablo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 10, 10 y en Lucas 17 dijo, el obrero es digno de su salario. Ahora, la expresión que Jesús utilizó era una expresión popular para aquel entonces, utilizada propiamente en la mercadería de sal o en las transacciones salinas. ¿Qué significa esto? Que en la antigüedad a ti te pagaban con sal, al menos en el mundo grecorromano. Como la sal era muy valiosa, pues la gente hacía algo y le llegaban con sal. Es más, los soldados ganaban en sal. Se formaban los soldados. Imagínese, hermana, su esposo traigo 5 costales de sal, ¿verdad? Literalmente los soldados iban y se formaban y recibían su dotación de sal. Ese era su pago. Y es que la sal, uno dirá, pero sal. Bueno, lo que pasa es que ahorita tú la compras ahí en la tiendita de la esquina y el tendero tiene como 50,000 kilos ahí. Y si no te vas ahí, te vas al súper y en el súper hay 10, no sé, 100,000 más, ¿verdad? Y de quién sabe cuántas formas y colores. No, en la antigüedad eso era diferente, hermanos. Y la sal se volvió un elemento muy preciado en la antigüedad. Tanto es así que se pagaba en sal. A eso le llamaban salario. De hecho, el término salario viene de allí, de sal, pago de sal. Era un pago de sal. Y entonces llegaban con su costal de sal y pues ya podían hacer alguna transacción, negociar con el que vendía carne, negociar con el que vendía otra cosa. Y no, pues aquí está una bolita de sal, ¿verdad? ¿Cómo dice? Un terroncito de sal, ¿verdad? Ya se hacían sus transacciones. Eso se hacía en la antigüedad y era muy común. Y Jesús dice, o sea, literalmente es un pago. La sal era un pago. ¿Sí me explico? Era una remuneración justa por lo que se hacía. La sal no era una, diríamos nosotros, limosna. Es más, dejen de ser más específicos. El pago de sal ni siquiera era una ofrenda. El pago de sal era el pago justo por un servicio, por su servicio. Y cuando el Señor Jesucristo habla del predicador de la palabra, dice, el obrero es digno de su salario. Y el término utilizado por Jesús es ese, salario. Una remuneración justa por un trabajo justo. En la actualidad, creo que en la mayoría de las congregaciones que he escuchado, se utiliza el término ofrenda. Aquí está la ofrenda, pastor. El pastor no recibe ofrenda. El obrero no recibe ofrenda. El obrero recibe, según las Sagradas Escrituras, salario. O sea,
pago justo por su servicio justo. ¿Sí? La ofrenda es muy relativa, hermanos. Claro que la Biblia habla de las ofrendas para los pobres, para las viudas, para los necesitados. Y entonces el anciano o los ancianos, salario. De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor que a los ancianos, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera a los Corintios 9, 14. Así ordenó el Señor, dice Pablo. No está diciendo, esta es una ocurrencia mía. Pablo está diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado. El Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, cuando nosotros compartimos cosas buenas con el que nos enseña, mi hermano, estás cumpliendo con obediencia un mandato del Señor. No es algo que esté pensado en ti para que tú te sientas mejor o hagas actos de misericordia. Yo puedo ir por la calle, o podemos ir por la calle y encontramos una persona necesitada y podemos hacer un acto de misericordia. Y puedo sacar un billete y, bueno, una moneda. No, porque ¿qué tal si traigo un billetito, verdad? Lo saco y lo entrego. ¿Eso qué es? Un acto de misericordia. Y de hecho, como cristianos somos llamados a hacer actos de misericordia. Y debemos ser misericordiosos en ese sentido. Pero cuando yo comparto con el que me enseña algo bueno, no es un acto de misericordia en sí mismo, aunque sin duda lo es. Pero en sí mismo no es, la razón de ser de eso no es hacer un acto de misericordia. Es obedecer al Señor que mandó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, al compartir algo bueno que Dios me ha dado con aquel que me está enseñando, es obediencia. Ahora, ojo, Pablo dice, toda cosa buena. Dice el apóstol Pablo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pregunta, ¿qué es toda cosa buena? Mucha gente dice, es dinero. No es dinero. Al menos no solo eso. Toda cosa buena no es solo dinero, pero incluye dinero. Pero no es solo dinero. ¿Qué es toda cosa buena? A lo que el que enseña debiera de ser también bendecido por esa parte. Bueno, tiene que ver no solo con los recursos económicos o el sustento económico, lo cual es legítimo. Que la iglesia sustente económicamente a aquel o aquellos a quien Dios ha puesto en la congregación para que ellos sean los que alimenten espiritualmente a los creyentes, eso es legítimo y la Biblia lo enseña. Y la iglesia debería demostrar esta actitud generosa. Eso es una iglesia espiritual, hermano. Generosa es una iglesia espiritual. Una iglesia generosa es una iglesia espiritual. Y debería de hacerlo. Y debería de hacerlo con aquellas personas que lo están instruyendo. Y deberían hacerlo no pensando en que están haciendo algo por lástima hacia esa persona, sino como obediencia a Dios. Y deberían hacerlo no solamente en términos económicos, lo cual es bueno. Pero no es solamente esto. Toda cosa buena no se delimita al dinero. También implica los recursos materiales que son necesarios para el cumplimiento de la labor. Implica también honra y gratitud. Pablo dice que los ancianos que trabajan en predicar y en enseñar son dignos de doble honra. O sea, si hay alguien a quien puede estimar, y déjenme decirlo, que lo trato de decir con la mayor neutralidad, hermanos. Yo sé que ahora en este momento a mí me toca estar diciendo estas cosas de este lado, pero lo digo con la mayor neutralidad. Si hay una persona a quien debemos de honrar siempre, y yo sé que a lo largo y ancho del mundo hay tantos predicadores y maestros,
Pero si hay alguien que de verdad merece doble honra en nuestras vidas, es aquel que nuestra iglesia local nos está enseñando. ¿De verdad? Uno abre una computadora, escribes youtube.com, usas el buscador y pones Sugel Michelena, Paul Washer, Miguel Núñez, John MacArthur, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, y ya empiezas a buscar todos esos grandes famosos y dices, ay no hombre, estos sí son. Ahora, ¿es incorrecto esto? No es incorrecto. De hecho, es bueno a veces. Yo a veces también he escuchado y leído y aprende uno mucho. R.C. Sproul. Ya escuchas y de verdad eres bendecido. Pero mi hermano, en tu vida, según lo que Pablo está enseñando, si hay alguien o algunos que deberían verdaderamente ser estimados por ti y ser tenidos en doble honra, son aquellos maestros, pastores y maestros que en tu iglesia local te están alimentando. Porque ellos que están allí en las redes sociales, ellos lo están haciendo en sus iglesias. Y en tu iglesia local Dios ha puesto también personas que estén preocupadas por alimentarte con la palabra de Dios. Y hermanos, eso es algo importante porque esas personas deberían de ser tenidas en doble honra. O sea, no es que no valoremos lo que de repente oímos en internet y esas personas que pueden, no es suficiente, diríamos. Ahí Dios también ha puesto otras personas en nuestras vidas, en nuestra iglesia local, que no solamente están predicando la palabra, incluso están orando por ti. Incluso han estado pensando en tu vida. O sea, hay tantas cosas que Dios ha hecho y de verdad nuestro deber hacia esas personas es compartir toda cosa buena con ellos. Eso es muy importante, hermanos. Al final, no se trata solamente de dar, mis hermanos, sino de obedecer lo que Dios nos enseña. Ahora quiero terminar con esto. ¿Por qué Pablo escribió de esto en la carta a los Gálatas? Ustedes recordarán en la carta a los Gálatas que llegaron judaizantes a enseñarle a los miembros de las iglesias de Galacia que la predicación de Pablo y de los maestros que verdaderamente enseñaban el evangelio era errada. El evangelio de la sola fe para los judaizantes era una predicación errada. Ellos preferían predicar que estaba bien la fe en Cristo, pero aparte las obras. Ahora, una de las consecuencias que seguramente vinieron a raíz de esa enseñanza fue que seguramente las iglesias de Galacia dejaron de apoyar y de sostener a sus pastores. Eso es lo más probable que haya pasado en Galacia. Que los pastores hayan quedado desahuciados de sus iglesias. Que les hayan quitado toda clase de apoyo por seguir a los falsos maestros, a los judaizantes que les decían que no era solo la fe, sino que además tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Y dentro de sus enseñanzas seguramente fue que ya nunca más apoyaran a los predicadores del evangelio como Pablo. Así que, hermanos, este incidente, por supuesto, ha llevado a Pablo en la carta a los Gálatas a restaurar el orden correcto. ¿Y cuál es el orden correcto que la iglesia de Galacia o las iglesias de Galacia deben de tener en cuenta? Ellos deben apoyar ¿a quiénes? A los que son fieles al evangelio y no a los falsos. Ellos deben de sostener la verdad y no el error. Ellos incluso deben ser generosos con los que los apacientan y no con quienes los confunden. Ellos deben de aprender a ser generosos con esos que los apacientan y no con aquellos judaizantes que los están confundiendo. Así que, hermanos, yo creo que en estas alturas debemos entender que
El llamado de Pablo a las iglesias de Galacia era importante, porque había personas a quienes Dios había enviado a esos lugares a ministrar, a servir y de ser de bendición para su pueblo. Y si las iglesias estaban enajenándose de su responsabilidad, por supuesto, al no tener la palabra, al no ser enseñados a la palabra, al no ser expuestos a la palabra, no podrían crecer en la fe ni en su vida espiritual. ¿Sí? Entonces es algo que es, diríamos, recíproco. ¿Me comprenden? No es algo egoísta lo que Pablo no está diciéndoles, miren, de aquí en adelante que el pastor de su iglesia sea la superestrella. No está diciendo eso Pablo. De ninguna manera. No tiene nada que ver con eso. Yo sé que hay muchas personas que les gusta. Yo al principio les decía, el culto de muchas congregaciones hoy está asociado con la vida del pastor. Y además a los pastores les encanta, a esas clases de gente les encanta, de cómo dicen, explayarse, narrar su vida. No, yo soy esto, yo soy aquello. No, que empiezan a narrar su vida y toda la predicación es su vida. Oh, mis hijos son los mejores. No, y empiezan a narrar todas esas cosas, alabándose a sí mismos. No es así, hermanos. Nosotros comprendemos y debemos comprender de aquí en adelante que es una bendición del Señor el poder tener y contar siempre con ministros fieles, con pastores preocupados por nuestra vida espiritual, preocupados con alimentarnos con la sola Escritura. Eso es lo único que va a cambiar nuestras vidas, la sola Escritura. Así que estas palabras del apóstol Pablo tuvieron como propósito reivindicar eso, ¿sí? Reivindicar ese error que los cristianos de Galacia habían tomado. Un camino errado. Mis hermanos, en tu vida, Dios ha puesto personas que puedan ser fieles y que te puedan